Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Comité por la Paz de PEN Chile, asociado a PEN Internacional, les da la bienvenida a esta nueva entrevista. Hoy tendremos como invitado a Alexis del Pozo Garnham, periodista chileno, experto en procesos de paz y responsable de la Unidad de Comunicaciones de la Misión de Apoyo en el Proceso de Paz OEA. Alexis trabajó durante 11 años en procesos de paz, inicialmente en Nicaragua y posteriormente en el resto de Centroamérica. Actualmente es responsable de la Unidad de Comunicaciones de la Misión de Apoyo en el Proceso de Paz OEA en Colombia. En este espacio esperamos conocer sus experiencias de construcción de paz y medios de comunicación durante procesos de paz en la región. Para realizar esta entrevista está con nosotros la periodista chilena Carolina Rodríguez Cobo. Soy Maritza Barreto, psicoanalista y escritora y presidente del Comité por la Paz de PEN Chile. Dejo con ustedes entonces a nuestro invitado, Alexis del Pozo Garnham, y a Carolina Rodríguez Cobo. Adelante, Carolina. Bueno, primero que todo, Alexis, gracias por este espacio. Nadie mejor que yo sabe lo ocupados que somos los periodistas, independiente del frente o el sector donde nos desarrollemos. Así es que, mira, no sorprendida porque había escuchado antes una entrevista tuya que diste hace muchos años, no sé si te recuerdas, al periodista Verne Núñez. ¿Te Claro. suena por ahí por el año 2015, 14? ¿Por ahí? Yes. Verne Núñez, además, compañero de universidad y de generación, ¿no? Mira, qué bien. Así es que no gratamente sorprendida, me parece muy bien que un periodista, que un colega chileno esté, digamos, en este tema tan importante como es trabajar para, me imagino, por la paz en un país de acá de Sudamérica, un país hermano que consideramos que es Colombia. Y lo primero que todo, ya Maritza te presentó, sabemos de tu currículum, de tu empleo actual. Queríamos saber cómo llegaste a este trabajo y qué te motivó principalmente a viajar hasta Colombia, a desarrollarte allá, a vivir allá y hacer toda una vida en torno a un tema que es tan importante para todos los seres humanos, yo creo que como trabajar por la paz en el mundo, sobre todo en un país que históricamente ha vivido procesos de guerrillas, procesos de paz, quizás que no comulgan mucho con los países hermanos, digamos, nosotros como chilenos, aquí en Argentina, en Brasil quizás son otros los conflictos a los que nos vemos expuestos y quizá Colombia sale un poco de eso. Entonces queríamos que nos contaras un poco cómo ha sido esa experiencia desde tu visión como persona y también como profesional, como periodista. Bueno, para empezar, solo por un tema de precisión, yo dejé de ser el jefe del área de comunicación de la Misión de Paz de la OEA como en el 2017. De ahí trabajé como director de la fundación del ex juez Baltasar Garzón en Colombia. Después me fui a una misión anticorrupción en Honduras y actualmente soy el coordinador para varios departamentos del sur de Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? Lo digo porque como estos son espacios públicos, después, viste, no vaya a tener problemas con mis ex colegas, ¿no? Atribuyéndome que todavía estoy en la MAPOEA. Y ahora contestándote un poco, bueno, mira, profesionalmente la llegada a los procesos de paz de Centroamérica fue, como son todas estas cosas, un poco fortuitas. Digamos que me presenté a una convocatoria para ser verificador de un proceso de desmovilización de la contraguerrilla nicaragüense en los 90. Y en ese momento que yo estaba trabajando casi que recién saliendo de la universidad para algunas organizaciones no gubernamentales, la propuesta llegó para muchos profesionales y la mayoría de los profesionales no se quiso inscribir. Me inscribí yo y otro profesional más y eran 8 cupos y yo creo que les dio un poco de vergüenza no presentar a nadie y nos mandan a nosotros. Llegué, como te digo, de una manera muy fortuita a trabajar con una suerte de proyecto de
la Agencia de Cooperación Norteamericana de Nicaragua. De ahí me incorporé a la misión, directamente la misión de paz de Nicaragua, y de ahí pasé a las misiones de paz de El Salvador, a las de Guatemala. Estuve un tiempo trabajando con Naciones Unidas en el proceso zapatista, y de ahí llegué a Colombia. O sea, digamos, llevo 25 años metido en este mundo del posconflicto, la cooperación y la paz. Gran parte de mi carrera fue como coordinador de áreas de comunicación o estrategias de comunicación en distintas misiones de paz, pero también desarrollé, digamos, mi segundo título, mi maestría tiene que ver más con politología. Desarrollé un poco el camino de la verificación de los derechos humanos. Entonces ya en esta última parte de mi carrera he estado desarrollando también un poco con las dotes o con las habilidades del periodismo, pero he estado desarrollando más el trabajo estratégico de verificación de casos de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos directamente aquí en Colombia, que bueno, digamos que Colombia es un país, un territorio particularmente rico en muchas cosas, digamos, económicamente tiene mucho oro, tiene esmeraldas, que prácticamente en ninguna otra parte del mundo hay esmeralda, tiene otro tipo de materiales, de minerales que son muy valiosos para las economías locales, tiene una tierra muy pródiga, quizás la más pródiga del continente para el cultivo de distintos tipos de plantas y particularmente para la coca. Entonces es un país y digamos, una sociedad que, según lo dicen los propios colombianos, no ha tenido un solo día de paz. Desde la independencia en adelante y desde la lucha por la independencia en adelante, Colombia no ha vivido un solo día de paz. Ha tenido siempre grupos armados y conflictos internos durante toda su historia, atravesado por, como te digo, estas eh, digamos, subregiones que tienen estas riquezas particulares y que crean también como poderes fácticos o casas políticas específicas de ciertos territorios, que hacen que el conflicto cada vez se vuelva más complejo. Tú puedes decir aquí en Colombia perfectamente que pueden ser unos 6 o 7 países distintos en un solo país. Podrían ser un país federado perfectamente, porque son una cultura, son muchas culturas en una sola cultura y tienen tiempos, dinámicas y historias muy distintas entre las distintas regiones. Eh, y bueno, yo no sé, supongo que el tema de la paz y el tema de los derechos humanos, de alguna manera, sale en la sangre. No sé si decirlo en el ADN, pero es un tema que tiene unos altos niveles de desgaste físico y espirituales, que si realmente no estás convencido y no enfrentas el tema o lo trabajas desde, no sé si decir esta palabra que a veces la gente lo entiende mal, pero desde el amor, desde la solidaridad y desde la concepción de mejorar las sociedades, es muy difícil enfrentar la dinámica del día a día de este tipo de violencia. Digamos, los conflictos armados y particularmente la violencia colombiana es un tema muy fuerte, muy fuerte. Tienen casi que más desplazados, tienen millones de desplazados, casi más desplazados que Palestina. Tienen históricamente registrado más de 300.000 muertos y una cantidad parecida de desaparecidos. Y eso marca una sociedad sobreviviente que tiene mucho dolor y que uno tiene que estar lidiando con el dolor permanentemente. Y el dolor no es solamente de personas o de familias, son dolores colectivos. Digamos que son sociedades complejas porque tienen grandes desafíos que son transitar del conflicto a otros estados. En general, la mayoría de la gente en Colombia y en casi todos los países de Centroamérica que han pasado por conflictos, le apuestan a la paz, pero ¿viste? Son realmente desafíos complejos porque hay herencias muy fuertes de la violencia, ¿no?
Te quería preguntar sobre ese punto que tú me hablas, que históricamente Colombia ha sido un territorio, digamos, que le ha costado establecer o afianzar un proceso de paz. Tú hablaste un poco de las diferencias que se dan en este país, de las riquezas con las que cuenta. Uno, por lo que sabe, siempre se maravilla mucho del tema del turismo. Hay ciudades, está la isla San Andrés, que a nosotros los chilenos, mucha gente le gusta ir de vacaciones. Y desconocemos quizá esa realidad que planteas tú, de las diferencias que se dan entre estados, regiones y todo eso. ¿Crees tú, y te hago una pregunta muy personal que te hago, que se da quizás porque Colombia tampoco ha sido capaz de resolver un poco las desigualdades sociales de las personas que habitan el país, y que eso quizás motive que este proceso de paz sea tardío o no sea tan inmediato, porque hay otros factores que están ahí como haciendo ruido, un poco entrampando este proceso? Digamos que mi opinión súper personal es que los problemas estructurales de Colombia es un reflejo de los problemas estructurales de todo el continente. No, Colombia no tiene más problemas estructurales que Haití o que Chile incluso. Digamos, en términos, hay por supuesto unas brechas gigantescas de pobreza, de desigualdades, pero lo que yo creo que es el ingrediente que no tienen otros países, y es que Colombia ha tenido que lidiar con enormes cantidades de riquezas que han generado en algunas partes y en algunos momentos de la historia grandes, no sé si decir culturas o sociedades de apología a la violencia. Y cuando hablo de apología a la violencia es que no es solo la violencia física del arma, sino que también es la violencia de la corrupción, de la impunidad, de las diferencias de clase, de el racismo, ¿no? Y eso alimentado permanente y sistemáticamente por flujos de dinero que son eh, imposibles de dimensionar, yo creo, en nuestras sociedades, en el resto de las sociedades latinoamericanas. Entonces, claro, Colombia, incluso en una apuesta muy fuerte por superar sus diferencias sociales, económicas, incluso culturales, eh, tiene una cantidad de población enorme que hace y que le intente, que le apuesta a la política pública que permita, ¿viste?, superar estas diferencias. Pero también es un territorio en donde los poderes fácticos se alimentan constantemente con muchos recursos. Con recursos que de verdad es muy difícil de dimensionar. O sea, yo te hablo de cifras de hace, no sé, 20 años atrás ya se hablaba que los distintos grupos ilegales manejaban más o menos 7.000 millones de dólares al año. Estoy hablando hace 20 años atrás, 25 años atrás. Ya te puedes imaginar lo que puede ser eso hoy, con más recursos y con más grupos, digamos, con una diversidad de grupos ilegales que están en el territorio intentando hacer control del territorio. Entonces, son desafíos muy estructurales, pero que además yo creo que muy pocos países del continente pueden tener un contexto siquiera parecido. Digamos, por supuesto que nuestros países tienen mafias y carteles y cosas por el estilo, pero lo que tiene Colombia, el desafío que tiene Colombia, sobre todo porque es un desafío que se expresa de manera violenta y armada, es muy grande. Y entonces yo quisiera creer, porque, a ver, tú hablas con cualquier colombiano, no importa del lugar político o de la clase social, y todo el mundo le quiere apostar a la paz. Todo el mundo está hasta aquí de la violencia, todo el mundo está hasta aquí de del control de los armados y de, sobre todo, las desigualdades y las injusticias, ¿no?, del clasismo. Y sin embargo, cuando has vivido toda tu vida sobreviviendo a un conflicto, son sociedades, y no hablo solo de Colombia, hablo en general de las sociedades post-conflicto latinoamericanas que yo conocí, son sociedades sobrevivientes, y para ser un sobreviviente, tú haces lo que sea por sobrevivir. Tus escalas éticas y morales son más laxas, y tu concepción del común, digamos, de la sociedad, del país, del Estado, son siempre más limitadas, porque el sobreviviente sobrevive él, sobrevive su familia y después se amplía, pero en general es un poco la ley del sálvese quien pueda.
Y entonces tú en Colombia tienes dichos que son muy colombianos y que cualquier colombiano lo escucha y los reconoce porque los ha escuchado todo el tiempo, y es: el vivo vive del bobo. O en esta ciudad hay que hacer mucho dinero y muy rápido. Y si es legal, mejor. ¿No? Cosas por el estilo que te están hablando un poco de esta lógica del atajo y del sobrevivir del sálvese quien pueda. Entonces, claro, yo diría que los desafíos de Colombia para superar sus, sus crisis, digamos, de violencia son muchísimo más amplios. Por supuesto que se atraviesan por todas estas diferencias sociales, ¿no? Integralmente el Estado tiene unos enormes desafíos que resolver en términos de oferta institucional civil. Pero también tiene que ver con que es difícil refundar una sociedad cuando tienes que seguir siendo un sobreviviente, ¿no? Oye, Alexis, ¿y qué opinas tú, por ejemplo, o cómo ves estos grupos que intentan cooptar la paz, eso quise decir? ¿Hay un poco de intransigencia en ellos? ¿Cómo es negociar con los gobiernos, con los distintos gobiernos? Hablamos de gobiernos de derecha, más cercanos a la centroizquierda. ¿Cómo ha sido ese parlamentar, esas negociaciones? ¿Por qué pasan? ¿Por qué pasan? A lo mejor que no lleguemos a un estado de paz completo, pero sí tengamos estadios donde aseguremos periodos, no sé, de tranquilidad, de menos crimen, de menos corrupción. ¿Cómo ves tú este juego que hacen quizás los gobernantes? ¿Cómo separa un gobernante? Hablemos, por ejemplo, te voy a meter un poco a las patas de los caballos, como se dice. ¿Cómo ves tú, o no sé, lo que has podido ver de estos meses, de cómo a lo mejor el presidente Petro enfrenta este tema que es fundamental, o sea, en su país? O sea, él no se puede desentender de este tema de los procesos de paz, de las negociaciones con la guerrilla. ¿Cómo lo ves actualmente a Colombia? Hablemos de la Colombia hoy de marzo del 2023. Mira, creo que este dato es un dato no menor, y el gobierno de Petro es el primer gobierno de izquierda que ha tenido en toda su historia Colombia. Nunca ha tenido ni siquiera un gobierno de centro-izquierda, nunca. Siempre ha tenido gobiernos de derecha o de extrema derecha, pero nunca había tenido un gobierno progresista. Y tú notas que hay un discurso de este gobierno, hay una voluntad por avanzar en una serie de reformas muy sociales, ¿no? Reforma a la salud, reformas pensionales, reformas incluso políticas, y también una apuesta por una paz total. En estos 8 meses, más o menos, de gobierno, han habido anuncios de ceses unilaterales del fuego del gobierno de Petro con varios de los grupos, algunas disidencias de la FARC, algunas guerrillas históricas como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y también con grupos, digamos, de herencia paramilitar como son las AGC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Por supuesto que hay una voluntad muy fuerte, pero es que construir la paz, sobre todo con tantos frentes tan amplios, es un desafío no menor. Cada proceso de paz que yo conozco, por lo menos, y en general en el mundo, no tiene menos de 10 años de proceso. Entre que inicia y termina y se firma la paz, como promedio son 10 años y de hecho un poco más. 10 años es un proceso que caminó rápido. Y este gobierno se lanzó un poco con, yo no sé cómo describir esto, pero por supuesto que suena como mucho más quijotesco y romántico, a intentar construir la paz con la gran mayoría de los actores armados de este país. Con actores armados que tienen agendas muy distintas. Digamos que si tú quisieras reducir todo simplemente, tú dirías, bueno, son todos grupos ilegales que se alimentan del narcotráfico y de la economía ilegal, el oro ilegal y otras cosas. Pero yo creo que es un fenómeno muchísimo más complejo. Son grupos que han tenido control de ciertos territorios del país por mucho tiempo, o por lo menos presencia en esos territorios por mucho tiempo. Muchas veces, muchos de estos grupos han estado en territorios en donde el Estado llega
muy de vez en cuando y solo con la presencia militar, y en donde, por supuesto, los medios de financiación son enormes. Entonces, mi sensación es que hay una tremenda voluntad política, de verdad, por construir la paz, pero creo que los desafíos son complejos, porque la agenda, además, colombiana, no solo la de la paz, la agenda política colombiana es cambiante y yo diría un poco delirante. Aquí pasan cosas que en otras partes del mundo yo diría, uy, se acabó este país, hay que llamar a elecciones, hay que hacerlo de nuevo. Y aquí es una noticia más. Y a la semana siguiente hay otra noticia más dura, más terrible, y como si nada, y el país sigue, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, yo creo que en 8 meses es muy difícil valorar si la intención que tiene en estos momentos el gobierno es buena, es mala, o le va a resultar o no le va a resultar. Pero sí hay un cambio fundamental y es que en el discurso político hay una actitud eh, pro paz. Ahora, los que estén a favor o en contra están más bien en favor o en contra en la forma, pero yo creo que está muy claro que la voluntad política está por la construcción de una paz y quizás, en términos más de esperanza romántica, de lograr en corto plazo construir un periodo de Colombia en donde sí hubiese paz, por primera vez. Pero como te digo, ningún proceso que yo conozca ha llevado menos de 10 años y aquí están recién empezando. Recién en las primeras conversaciones, con bastantes trabas institucionales, porque, bueno, aquí hay cosas que son inconstitucionales supuestamente, o que son funciones de otro poder, y no todos los poderes están alineados políticamente con el gobierno, y entonces hay bastantes desafíos institucionales internos, desafíos de construcción de herramientas y mecanismos, eh, hay mucho que conversar, hay intereses y agendas territoriales de ciertos grupos que no necesariamente quieren dejar como sus espacios de poder y sobre todo sus espacios de poder económico. Y es que quizás el corazón del conflicto colombiano tiene que ver con desmontar economías ilegales. Y ese es el tema quizás más difícil. Quizás el más difícil. Y eso que tú me dices, bueno, también tú me hablas de un proceso que puede partir quizás siendo muy ambicioso en unos 10 años. Y aquí estamos hablando de un grupo político, una coalición que es primera vez que gobierna. O sea, en este camino quizás de 10, 15, 20 años, primero también para sobrellevar ese trabajo que se pueda lograr de aquí más adelante, que esperemos que así sea, también esta coalición también tiene que afianzarse en el poder, porque quizás, ponte tú en unos años más, quizás los cercanos a Petro, este conglomerado que está gobernando ahora, que no esté gobernando y que lleguen otros, quizás ese camino como que se pierde, ¿cierto? Se espera que siempre los procesos, sean el tipo que sean, haya una continuidad en el tiempo, ya sea negociando, conversando quizás con otros grupos, o en este camino ganando más adeptos, más, como ha pasado un poco con el proceso chileno actual, que el presidente Boric se ha tenido que abrir a invitar a otros amigos a estas fiestas, ¿cierto? No solamente la juventud del Frente Amplio, estoy hablando un poco de la realidad de Chile, acá no tenemos conflictos tan grandes de paz, tenemos otro tipo de conflictos más sociales, de desigualdades, de seguridad, pero no sé si estás enterado que el presidente ha tenido que abrirse, digamos, a otros invitados, a otros aliados, por así decirlo, para poder llevar adelante su proceso de gobierno, y me imagino que acá ocurre lo mismo. Lo otro que te quería preguntar, en este año 2023, ¿qué pasa con la sociedad colombiana? ¿Cómo mira estos procesos? ¿Cómo los percibe? ¿Siempre los guerrilleros o quienes amenazan la paz son enemigos para el pueblo o no es tan así? ¿Cómo lo ves tú en lo que ya llevas conociendo de la sociedad colombiana? Digamos que hay una suerte de desgaste de la sociedad colombiana con el tema de los grupos armados. Ya los discursos más ideológicos de los 60, 70, 80 se han ido desgastando muchísimo porque es que la experiencia es que los grupos armados
afectan a las comunidades, y usualmente afectan a las comunidades pobres, ¿no? Aquí le llaman vacuna que te cobren un impuesto por cualquier actividad económica en el territorio, en el campo. Aquí a los que vacunan es al campesino más pobre, y al que secuestran es al finquero que tiene un poco más, y cualquiera que tenga un negocito le tiene que pagar un dinero a algún grupo armado, y ahí en ciertos lugares del país estos grupos imponen horarios de entrada y de salida a los lugares, y en fin, o sea, es una dinámica muy fuerte de afectación a las comunidades. Yo creo que hay mucho cansancio en términos de la sociedad colombiana, digamos, como para respaldar eh, opciones armadas como una cosa más ideológica. Mi sensación es que hay mucho cansancio, mucho desgaste. No es que tengan un gran colchón social, en general los grupos armados, para decir, viste, represento a un sector popular. Lo van a decir igual, pero digamos que tú notas que hay muchísimo desgaste en general, desde la ruralidad hasta lo urbano, mucho cansancio en la sociedad colombiana en general. Por lo mismo también hay mucha esperanza, y sobre todo en los territorios más rurales, que esta paz total pueda ser exitosa, porque es que se traduce en menos muertos y menos dinámicas de afectación directa, de violaciones y de crímenes a la población directamente. Pero bueno, yo diría que, como tú bien decías, esta es una apuesta que tiene mucho de valiente y que también tiene mucho de imposible de saber qué va a pasar después de estos 4 años. Digamos, yo creo que un poco la sensación que a uno le da es que este gobierno está intentando vivir como el día a día, intentando que este proceso vaya funcionando y creando los mecanismos. Me parece que no es con la calculadora en la mano diciendo, bueno, si me sale bien esto, entonces me van a elegir de nuevo, para nada, no creo que vaya por ahí, pero bueno, es mi sensación particular. Creo que hay una apuesta un poco, sí, quijotesca quizás, pero bueno, creo que también era imposible, incluso desde la plataforma de campaña, que este gobierno hubiese asumido y se hubiese puesto pragmático, porque se traicionaba a sí mismo, ¿no? Entonces, claro, está, digamos, siendo coherente con lo que habló en la campaña Petro y todo su entorno, son coherentes y están apostando. Y si después de 4 años esto se cae, también me imagino que la lógica es quien haga caer esto tiene que pagar los costos también. Digamos, hay costos en deshacer la paz. Siempre hay costos. Tienes que ser la persona que destruyó la paz. No sé. No sé qué, en el mundo de la política, quién quiere asumir esos costos, pero siempre hay. Digamos que siempre se puede racionalizar y buscar un argumento para decir, no, es que esto está todo mal hecho y entonces hay que hacerlo de otra forma, y, en fin. Eh, entonces, yo diría, hay una apuesta coherente en términos del programa político, y un poco creo que todo se ha ido, claro, es que, ojo que lleva 8 meses, 8 meses es muy poco, pero en estos 8 meses ha ido construyendo en el camino y ha ido avanzando sin parar. Digamos, te podría haber esperado 1 año y medio a tener las mejores condiciones para recién iniciar los primeros ceses bilaterales o las primeras conversaciones privadas, pero decidieron hacerlo a los 6 meses, porque esto empezó en diciembre. Son apuestas, Perfecto. digamos, yo no estoy autorizado y de verdad no me siento con la capacidad para decirte si es una buena o una mala apuesta. Pero son apuestas y, como te digo, creo que ha sido coherente con lo que propuso en campaña. Y eso, bueno, tiene su valor también. Perfecto. Maritza, ¿tú quisieras agregar alguna pregunta a Alexis? Bueno, muchísimas preguntas, ¿no? Pero yo quisiera entrar en otro terreno. Quisiera que nos hablaran un poco, porque tengo entendido que tú eres hijo de una mujer
hasta cierto punto silenciada, su labor silenciada en Chile, no se conoce, y creo que sería bueno destacar su labor. María Gulnara Garnham, ¿no? Quisiera preguntarte cómo fue la obra, cómo fue el trabajo que realizó María Gulnara y cómo fue que ella se preparó para esto, cómo fue que llegó a esto, a desarrollar esta labor. Mira, es muy interesante el camino de mi madre en el mundo de los procesos de paz. Evidentemente también marcó un poco mi vida y mi camino laboral, pero fundamentalmente Gulnara fue una de las pioneras en insertar el tema del enfoque de género en el mundo de la paz y también el enfoque más bien social. Digamos, la paz no era solamente dejar las armas, la paz tenía que ver con todo un proceso social de transición hacia la vida civil que tenía que ver con volver a tener relaciones civiles y volver a ser ciudadano y responder a los desafíos de la democracia y de la burocracia y, en fin, y de superar traumas. Ella llega también, bueno, ella mucho antes que yo llega a Nicaragua directamente a la misión que tenía Naciones Unidas y OEA cuando recién gana Violeta Chamorro las elecciones en Nicaragua. Fue una de las primeras que empezó a trabajar con los primeros desmovilizados, por un lado, de la contraguerrilla, pero también con las poblaciones víctimas de estos grupos de contraguerrilla, con poblaciones sandinistas víctimas, en la ruralidad de Nicaragua. Y como te digo, fue de las primeras que en el mundo de la cooperación empezó a hablar del tema del enfoque de género y la diferencia o las especificidades que tenía la guerra en el cuerpo de las mujeres y por lo tanto de las familias. Claro, alguien hablando de eso a finales de los 80 y 90 era un perro verde, literalmente. La cooperación era completamente patriarcal y que alguien hablara de eso era como que le hablaran en chino mandarín. Y sin embargo hizo una brecha y hoy en día no, la cooperación no puede ni siquiera dejar, o sea, como olvidarse del tema de género y ser políticamente correcto con el género y el todos y todas y el los y las. Ahora, viste, es política de toda la cooperación y más en Latinoamérica. Pero es gente como Gulnara la que inició un poco abriendo brechas y pasando un poco por las extremistas del tema de género, que abrieron un poco esta brecha con una mirada, a mi gusto, mucho más femenina del trauma de la guerra, de las herencias de la guerra, con una mirada mucho más cuidadora del entorno completo, una mirada más integral, porque hasta comienzos de los 90, yo diría casi todos los 90, los procesos de paz tenían dos características que hoy uno diría que locura. Uno era solo entregar las armas, y segundo eran leyes de punto final. Nadie pagaba nada. No había justicia, no había verdad, no había reparación, las víctimas nadie las mencionaba. Empecemos con el papel en blanco y armamos el país de nuevo, ¿no? Hoy no, hoy, o sea, como mínimo, por lo menos en Colombia, no hay ningún proceso de paz de los últimos 10 o 12 años en que las guerrillas no tengan que pagar, aunque sea 5 o 8 años de cárcel, contar la verdad, entregar bienes, arrepentirse, y si no cumples con eso te va a la justicia ordinaria, y hay todo un marco de justicia transicional, y por el otro lado hay todo un marco de una mirada diferenciadora de los impactos y el efecto del conflicto en las mujeres. Gulnara un poco, yo creo que abrió esa brecha, pero además no solo abrió esa brecha, sino que creó escuela, porque yo diría, vino de toda la experiencia de la reforma agraria chilena, estuvo trabajando muy de la mano con Pablo Freire en el Ministerio de Agricultura del gobierno de Allende, evidentemente,
y había una mirada muy de solidaridad y muy de conjunto que creo que se ha ido perdiendo con el tiempo, con estos nuevos modelos políticos económicos, pero que Gulnara sí supo reflejarlos a través de procesos más sociales, ¿no? A través de la cooperación. Y claro, después de Nicaragua, Gulnara pasa a Guatemala, a la misión de paz de Guatemala, y también tuvo este abordaje que además lo complementó con el tema indígena, que digamos que Guatemala sufre de unos problemas de discriminación racial fuertísimos. 80% de la población es indígena y sin embargo el Congreso, el 90% son ladinos o blancos. Tú solo ahí te das cuenta, ¿viste? De las desigualdades del poder, ¿no? Claro, Gulnara entró a trabajar con un montón de estrategias y de temáticas que también terminaban siendo, no sé si innovadoras, pero para la cooperación hasta un poco molestas, porque, claro, respetar o hablar de la cosmovisión indígena, también finales de los 90, comienzos de los 2000, era como intentar bajar del etnocentrismo a la propia cooperación internacional y decir, no, mira, no todo el mundo es europeo y no todo lo europeo es bueno, o lo gringo, o no. Aquí, viste, que las cosas se demoren más para la toma de decisiones, que la toma de decisiones no sea lo que tú crees que es lo mejor, es lo correcto para la forma de pensar y la forma de entender el universo de estas poblaciones y estos pueblos, que además llevan en este territorio mucho más que tú. Que pareciera una cosa de perogrullo y muy obvia, pero que para la cooperación fue todo un proceso, y yo diría que incluso hoy todavía no lo entienden. O sea, hay una suerte de prepotencia desde la cooperación que es muy fuerte, porque claro, como uno va a hacer el bien, digamos, o defiende los derechos humanos, o tienes proyectos de cooperación, de desarrollo, entonces tu agenda es mejor que la que te propongan, o tus necesidades o a las cosas que le quieres apuntar son más importantes que las necesidades que a veces tiene la gente. Y hay una suerte, no toda la cooperación, pero hay muchas veces una suerte de desprecio de las necesidades reales de la gente en el territorio, porque tu agenda es más importante, ¿no? Digamos, y tú tienes el dinero. Y eso es muy complejo. Sobre ese mismo punto que tú mencionaste, lo pionera que fue tu madre, digamos, al instalar esta perspectiva de género en estos procesos de paz, estamos hablando de hace 20, 30 años atrás, ¿cómo ha sido el proceso que tuvo en tu trabajo? Me imagino que te vinculas con compañeras que quizás hacen una labor similar a tuya, ya sea en Colombia, en otros países, digamos, del Caribe, estamos mencionando El Salvador, Nicaragua. ¿Cómo ves tú la presencia de las mujeres en puestos de poder importantes y que realicen un trabajo, digamos, de Claro. Mira, instalar? hoy yo de verdad, quizás por eso valoro tanto el trabajo un poco de abrir brechas que tuvo Gulnara y otras más, ¿no? Mi madre. Porque hoy mi jefa en Colombia es mujer. Y hasta hace muy poquito la jefa en todo el mundo era Michelle Bachelet, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En mi oficina, digamos, en el Alto Comisionado, creo que somos más mujeres que hombres, aquí en Colombia, por lo menos. Y en cargos de poder de la cooperación, aquí en Colombia, también hay, yo diría, si no es 50 y 50, hay casi más mujeres que hombres en cargos de alta responsabilidad política. Ese es un camino que se tuvo que ganar a pulso, por supuesto, como en todos los campos y en todos los espacios. Yo espero y creo que no hay retroceso, además. Este es un proceso que se fue ganando a pulso, pero que además no tiene retorno. Eh, y por supuesto que a mi gusto falta mucho porque termina siendo siempre, a pesar de que en números haya más mujeres en puestos, la lógica de la cooperación en general, de las agencias de la cooperación multilateral, la OEA, la Unión Europea, Naciones Unidas, eh, la cooperación norteamericana, la cooperación alemana, qué sé yo, la lógica es súper vertical, que es un modelo muy patriarcal, finalmente, ¿no?
el que tiene el gran poder y que le da las órdenes a los que están más abajo y te tienen que obedecer. Eh, en general, creo que hay un crecimiento importante del rol y el papel de las mujeres dentro de la cooperación, y eso se traduce en otros campos, pero el camino es gigantesco. O sea, yo valoro muchísimo a las mujeres como mi madre, que en esos tiempos, estoy hablando de finales de los 80 en adelante, abrieron brechas, no solo con temas, sino que también con personalidad, ¿no? Había que tener muchas agallas. Justamente de eso quería que habláramos un poco, Alexis, porque tú dices a partir de los 80, pero voy a llamarla Merusa, ¿no? María Gulnara, alias Merusa. Eh, Ella tenía un carácter muy especial, un carácter muy fuerte, era una persona muy generosa, podríamos decir que entregó su vida por la paz, por estos trabajos. Y tú dices que empezó en los 80, pero en realidad empezó mucho antes, me parece a mí, ¿no? Ella ya de antes tenía estas virtudes. Si nos podrías hablar un poco de eso, porque ella se formó como, no sé, como en pedagogía en historia, psicología, estudió ruso, cosas rarísimas en esos años 60, 70. Ella Claro. estudió ruso y era una de las, no sé, 5 personas que estudiaron ruso en, en ese momento. No, claro, en su momento mi madre tenía 2 títulos universitarios, ¿Cuáles que eran? ¿Cuáles eran? era pedagogía en historia y, eh, ¿cómo se llama? Asistencia social, ¿puede ser? Ajá, sí, 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 sí. Tuvo también un periodo de estudios de psicología, como tú bien dices, estudió ruso y otros idiomas. Tenía también una suerte como de máster en tecnologías alternativas para el desarrollo. Había hecho también todo un máster en la Universidad para la Paz, en Pedagogía para la Paz. O sea, era una mujer, porque además la universidad de mi madre fue en los 60, finales de los 50, 60, en donde, claro, el movimiento feminista estaba empezando a tener una voz propia, pero aún así, y en una sociedad como la chilena, había que tener muchísimas ganas de aguantarse el desgaste, ¿no? De la crítica social y de la presión social para destacarte en lo intelectual, ¿no? Las feministas eran las feministas de la época de Simone de Beauvoir. Así es, completamente, la tenía como una ídola, ¿no? Como un referente permanente. Pero claro, era una mujer además extremadamente alegre. Yo diría que daba perfectamente para la descripción de la sibarita, de la gozadora, en todo su aspecto. Y de alguna manera, yo creo que su forma de también revolucionar sus entornos, sus familias, sus amigos, sus lugares de trabajo, era transgrediendo desde el humor, ¿no? Mi madre era una mujer extremadamente sexual, en sus bromas, en la forma de hablar. Le encantaba escandalizar a la gente en su entorno, a mi abuela, a sus hermanas, ¿no? A mis sobrinos, a mis primos, ¿no? O sea, mi madre era de esas personas, ¿viste? Que le encantaba Horrorizar. horrorizar, pero con temas, ¿viste? De gozo, ¿no? El tema sexual para ella era quizás la herramienta más maravillosa para desarmar a la gente, ¿no? Eh, pero claro, también era una persona extremadamente solidaria, que yo creo que es una escuela que sí se ha perdido. O sea, esos niveles de solidaridad de mi madre, digamos, de darse al otro y de entregar todo lo que tenías en términos materiales, incluso mi madre era capaz de regalar todas sus joyas en nada, si veía que alguien las necesitaba. Y era un amante de las joyas, le encantaba. Entonces, muchos de sus amigos todo el tiempo decían que parecía árbol de Pascua. O sea, tenía 100 collares, las manos llenas de anillos, ¿no? Y sin embargo, si tenía que deshacerse de todo por alguien, lo hacía. Y es algo que hoy por hoy me cuesta muchísimo encontrar gente siquiera que se iguale a esos niveles de solidaridad que tú dirías
son casi irracionales, ¿no? Porque, o sea, cuídate un poco, no sé, guarda algo. Mi madre era capaz de ayudar gente que conocía recién en ese momento. Ni siquiera eran los amigos del alma o algo por el estilo. Que también a mí, de alguna manera, me parecía muy revolucionario de su parte. O sea, como eso de practicar con el ejemplo, por supuesto, mi madre tenía esa cosa que de alguna manera compaginó perfecto con este mundo de construir la paz en países centroamericanos, porque quizás no había contexto mejor para una persona como Gulnara para intentar apoyar sociedades que se estaban reconstruyendo de la nada, ¿no? Pero claro, por supuesto, era de estas mujeres que parecían una tormenta. Yo creo que en la vida de toda la gente que la conoció no pasó inadvertida. Era, era una tormenta. Te atropellaba con su forma de ser, con su humor y con su carácter, Avasalladora, ¿no? avasalladora total. Claramente. Y tengo entendido que, bueno, incluso fue secuestrada, ¿no? La tuvieron de rehén. Varias veces, pero bueno, digamos que aquí hay que matizarlo de alguna manera. En Centroamérica, sobre todo Nicaragua de los 90, no había muchos ni códigos ni protocolos del mundo de la cooperación para interactuar con comunidades de desmovilizados, de ex guerrilleros. Y los ex guerrilleros, cuando, sobre todo en Nicaragua, cuando no les cumplías con algún acuerdo, lo primero que hacían era armarte algún barullo y secuestrar a la persona que tuvieran ahí enfrente, si era de la cooperación extranjera mejor. Y mi madre trabajaba en el terreno, o sea, se iba a las comunidades de la montaña, en la selva, a trabajar con la gente. Entonces, varias veces la usaron de rehén para negociaciones, porque claro, estaba metida ahí en la pata de los caballos. Pero la gente, por lo menos las experiencias que yo conocí con Leonel, la gente hasta le advertía, le decía así como, oye, tranquila, estamos negociando, no sé qué, porque digamos que la forma de entrar a las comunidades de mi madre también era a través del amor, pues. El amor en el sentido del cariño, ¿no? Del cariño con la gente con la que trabajaba. Entonces terminaba también, claro, siendo usada por la coyuntura, pero cuidada por sus captores, por decirlo de alguna manera. Varias veces le tocó en todo caso estar un par de días metida en la selva esperando que se resolvieran algunos problemas, ¿no? Y claro, siempre puede salir algo mal cuando estás en esos contextos. Por suerte a ella nunca le salió nada mal, pero siempre alguien se puede enojar más de la cuenta o alguien hace algo fuera de lo esperado y todo se va al carajo. Pero bueno, digamos que a mi madre le pasaron varias veces esas cosas. Algunas veces tuvimos más miedo, digamos, de que le pasaran algunas cosas porque eran muchos días, pero en general salió bien. Muy valiente, porque además te lo contaba con mucho humor, todas las experiencias que le pasaban, ¿no? Y a la semana siguiente volví a ir a los territorios, a los mismos territorios en donde recién la habían supuestamente secuestrado, ¿no? Miedo, Alexis, quería preguntarme, ¿cómo fue para ti como niño vivir, digamos, vivir junto a esta mamá que quizá rompía un poco el canon? Estamos hablando de la mamá de esos años, la mamá de los 70, de los 80, principalmente acá las mujeres estaban en la casa, criando a los niños, y acá estamos hablando de una mamá que salió al mundo, que se fue a trabajar en áreas donde no era común que hubiesen mujeres, con episodios complicados, donde había pugnas de poderes, donde quizá había que codo a codo abrirse camino. ¿Cómo veías a este niño, este adolescente, a esa mamá? A esa mamá. Es una pregunta bien, es compleja porque tiene muchas capas, ¿no? Digamos, desde traumas en términos de seguridad en personales, hasta formas de crianzas que en ese momento eran extremadamente exóticas, por decirlo de alguna manera. Yo, desde los 8 años, era prácticamente autónomo. Yo cocinaba, lavaba ropa, hacía aseo, ¿no? Porque, viste, no había de otra que ser autónomo porque mi madre no le daba, viste, para estar trabajando y además, viste, haciendo su rol de ama de casa.
Entonces, desde muy chiquito tocó, ¿viste? ser muy colaborativo y muy autónomo. Que bueno, yo lo agradezco muchísimo porque por supuesto eso te da otras herramientas y te plantea ante el mundo de una manera muy distinta. Pero por supuesto, sobre todo más hacia la infancia que hacia la adolescencia, yo sentía permanentemente mucho miedo de quedarme sin madre, ¿no? Porque además Gulnara, viste, tomó el camino de ser madre soltera, ¿no? Eh, y lo asumió con todo el relax del mundo. O sea, aquí no hubo nunca rasgar vestiduras, ni llorar por la leche derramada, ni putear a mi padre, nada de eso. Así como orgullosamente madre soltera. Pero eso siempre ha tenido sus costos y yo diría que en los 70 y en los 80 más todavía, ¿no? Digamos, yo me acuerdo sobre todo al principio de finales de los 70 y los 80 cuando mi madre todavía no se había ido al extranjero, sino que estábamos todavía en Chile, vivíamos en Valparaíso y nosotros nos cambiábamos de casa cada 3 meses. Cada 3 meses nos cambiábamos de casa porque, no sé, problemas con el arriendo, con esto otro, y había que irse de un lado para otro todo el tiempo cambiando, ¿no? Y claro, por supuesto con esa personalidad tan fuerte, uno empieza a generar una relación muy horizontal, pero también de mucha dependencia. Yo diría de ambos, mi madre conmigo y yo con ella. Y entonces, claro, cuando chiquito yo tenía mucho miedo que le pasara algo realmente y quedarme solo. No estaba solo, siempre estaba mi familia en el entorno, pero es que para mí el papel que jugaba mi madre era mucho más importante que cualquier otro familiar. Entonces, mi escenario cuando chiquito de perderla, de verdad me generaba algunos traumas, ¿no? Como muchas inseguridades. Eh, pero después, claro, ya en la adolescencia, me imagino que mi madre también hizo una apuesta, eso, en su momento hubiese habido que preguntárselo a ella, pero mi madre me deja solo, digamos, cuidando la casa, mandándome dinero para que yo siga pagando el arriendo y con una casa establecida, con 15 años. Y nadie que me controlara, o sea, yo tenía que terminar el colegio solo y además hacerme cargo de la casa. Y mi mamá, viste, con una desfachatez o con una seguridad que eso iba a pasar así. Así pasó, pero por supuesto te imaginarás lo que es la casa sola de un muchacho de 15 años. O sea, mi casa fue un rumbeadero durante 3 años por lo menos. O sea, era la casa de las fiestas constantes y permanentes. Con Como 15 decimos años, acá. me imagino, como 15 años. Imagínate. Pero Pero aún así tu salió todo madre, bien. tu madre se Te- tuvo que ir, ¿por qué? ¿Te deja No, solo por? cuando yo cumplí 15 años, a ella le ofrecen una consultoría supuestamente por 3 meses para Honduras. Ella se va primero a Honduras a una consultoría específica de la OEA eh, con este tema de la población desplazada que estaba volviendo a Nicaragua. Y entonces, como se iba por tan poco tiempo, me dice, no, quédate, o sea, cuida tú la casa, que yo vuelvo, ¿no? Pero esos meses se volvieron 20 años, ¿no? Y entonces, claro, fue como que en el camino nos fuimos dando cuenta que se podía. Finalmente yo nunca repetí ningún año escolar, después di la prueba de aptitud académica y entré a la universidad tranquilamente, a pesar de, ¿viste? De tener estas, estas libertades o libertinajes. Finalmente el proyecto salió bien y también supongo que será la apuesta desde ser tan chiquito autónomo. Yo decía que a mí me daban como chiflones de responsabilidad y entonces había momentos, ¿viste? En que me ponía, ¿viste? A estudiar y ordenaba la casa y, ¿no? Como que solo me autorregulaba porque, no sé, había algo en el ADN que me decía, oye, párale, ¿no? Y salió bien, digamos, el proyecto salió bien. Y eso, claro, es una forma muy
Sí, también de alguna manera un poco revolucionaria, porque todos los libros tradicionales te dicen, no, un niño no lo puedes dejar solo, y a los 15 años que está formando su personalidad, ¿cómo vas a hacer eso? No, eso va a terminar siendo drogadicto, ¿no? No sé. Es como que el común te dice, los protocolos te dicen eso, sobre todo desde el mundo más de la pedagogía y de la psicología. Pero bueno, también Gulnara le apostaba muchísimo un poco al universo, ¿no? Ella podría haber sido ludópata perfectamente, no lo fue, pero podría haber sido ludópata perfectamente. Era muy, con la vida era muy apostadora. Ajá. Apostaba a cosas medias inciertas, donde no sabían muy bien qué iba a pasar. Ella no tenía miedos, ella seguía adelante y siempre le salían las cosas bien. No tenía miedo, dejó a su hijo, a su único hijo, y se fue a trabajar, ¿no? Y, Impresionante. impresionante, sí. Y en ese tiempo las comunicaciones eran difíciles. No, Ahora por te supuesto. comunicas con Desde acá, tu WhatsApp, No pero hay en esta época WhatsApp. la llamada telefónica internacional era sumamente difícil. carísima y No sé si dificilísima. en tu casa había teléfono. En Nicaragua, además, y en Honduras, tú tenías para hacer una llamada internacional que ir hasta la sede central de lo que era la telefónica de esos países para hablar desde una caseta. Carísimo, difícil, ¿no? Imagínate No, que si tu mamá estaba en un lugar lejano al centro del país, por supuesto. por cartas, quizás cartas que se demoraban meses. Por carta era casi todo y hablábamos como una vez al mes por teléfono, que era como era el evento y nos poníamos de acuerdo y hora y todo y hablaba toda la familia, además como yo hablaba un rato con mi mamá y después hablaba mi abuela, mis primos, su hermana, todo el mundo hablando la llamada internacional. No, claro, eran momentos con comunicaciones más complejas o distintas, yo no sé si eran más complejas, digamos, hoy tenemos la instantaneidad y no sé si ha mejorado la comunicación, pero bueno, ese es otro debate más filosófico, pero digamos que esas Estamos formas más de conectados. comunicación, Estamos más claro, conectados. No sé si más comunicados, pero estamos más conectados. así es. Esa comunicación tan a distancia, al final de cuentas, era mucho más, uno le ponía más atención, le dedicaba muchísimo más, sí, estaba más presente en la comunicación, porque la carta se disfrutaba. Y al escribir la carta también uno tenía que hacer todo un esfuerzo por poner las ideas lo mejor posible para que te entendieran en el otro lado. Bueno, eran otras formas de comunicación, ¿no? Otras formas de entender el universo quizás también. Seguramente. Bueno, y otra pregunta que te tengo que hacer, eh, porque te decía que ella fue tan generosa que incluso entregó su vida. ¿En qué me apoyo para decir esto? Tengo entendido que ella adquirió una enfermedad en Centroamérica, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Sí, bueno, no sé si adquirió una enfermedad, lo que es cierto es que la vida rural centroamericana te desgasta, físicamente te desgasta muy fuerte. Y la familia de mi madre, digamos, las mujeres de la familia de mi madre, todas tienen por herencia una eh, Alzheimer y Parkinson. Y si tú no le pones cuidado, además, bueno, diabetes y otras cosas, si tú no le pones cuidado a esas cosas con tiempo y con condiciones, el desgaste es muy rápido. Y mi madre además empezó a tener algunos problemas estomacales de enfermedades tropicales que son muy típicas de acá. A eso me Digamos que son, refiero, a eso me refiero, porque creo que claro, adquirió el dengue, ¿no? sí, ¿no? Bueno, dengue varias veces, pero además habían como varias enfermedades estomacales, digamos, amebas, no cualquier ameba, sino que amebas que se enquistan en el cuerpo y entonces ya no salen nunca más. Y por supuesto que te desgastan mucho más rápido. Digamos, un proceso de una persona que está con las mejores condiciones puede evolucionar en el Parkinson en 10 años. Mi mamá en un año tenía, viste, evolucionado el Parkinson y después el Alzheimer. Y por supuesto era diabética y diabética adquirida porque era una acosadora. Le gustaba, viste, comer y comer mal. Eh, entonces, claro, por supuesto que le cobró, hubo
Sí, yo creo que la vida, un poco, y sobre todo la vida en el mundo rural centroamericano, le cobró la factura. Al final de sus años le cobró la factura. Se desgastó muy rápido, muy rápido. Y finalmente, digamos que podría haber tenido una vejez un poco más eh, cómoda, más digna a mi gusto. Digamos que el Alzheimer y el Parkinson son dos enfermedades muy indignas. O sea, son muy cabronas, porque te desgastan y te dejan como no ser humano. Y se te va la cabeza, y entonces ni siquiera puedes disfrutar de tu entorno y de los tuyos porque ni siquiera estás ahí. Es muy cabrón. A veces uno diría, claro, desde el egoísmo puro y duro, uno diría esas son enfermedades que le tienen que dar a los hijos de puta. Perdón por la expresión francesa. Son Alex, enfermedades que le tienen que dar a la gente mala, no a la gente linda. O sea, la gente linda debería morir durmiendo. Pero bueno, esas cosas no se eligen. Y digamos que los últimos años, sobre todo el último año de mi mamá, fue de mucho desgaste, con mucho dolor. Además, mucho dolor porque tenía que estar. El Parkinson no solo te altera, digamos, las manos o la forma de caminar, sino que te pone rígido todo tipo de músculos, sobre todo los músculos para respirar y para comer. Entonces, en los últimos tiempos, mi mamá estaba con sondas para respirar y con sondas para alimentarse, que es lo más incómodo del mundo y doloroso. Y sin mente, o sea, ida, lo único que sentía realmente era dolor permanente y sistemático durante meses. Entonces, claro, muy triste que el desgaste te haya llevado hasta ese punto. Pero bueno, para mí, directamente creo que los años previos a este desgaste de la enfermedad de mi mamá, incluso cuando volvió a Chile, el último periodo que estuvo en Chile, mi mamá los vivió con mucha intensidad. Digamos, siempre disfrutando hasta el fondo de todos los momentos, los espacios, la gente, ¿no? Y bueno, para mí eso sí es una tremenda lección. Yo creo que es un don. Es muy difícil tener esos ritmos de disfrute toda la vida. Digamos, y tener el don de poder disfrutar de cosas mínimas, ¿no? De cosas muy sencillas, pero a fondo, sí, Intensamente. claro, y sin guardarte nada. Es como no hay mañana. Increíble. Eh, Alex, ¿En qué año falleció tu mamá? El 2013. En el 10 2013. años, 10 años ya. Y cuánto tiempo alcanzó a estar enferma? Porque, ¿sabes por qué te pregunto? Porque tú hablas de enfermedad familiar. Sin embargo, creo que, insisto en que la entrega de ella y digamos, el proceso de enfermedad de ella quizás fue más rápido Mucho por- más rápido, mucho más rápido. porque Sí, tuvo claro. una vida que la regaló, se la dio a los demás. Claro, por supuesto. No, fue mucho más Sin rápido. O embargo, sea, como te digo, un proceso que tendría que haber durado, no sé, 12, 15 años, duró 2, 3. O sea, sin embargo, no. todos sus hermanos están vivos. Claro, pero las mujeres en particular, tanto mi abuela como mis tías, digamos las hermanas Ujú. ¿De de Gulnara? mi mamá, tienen también, porque son enfermedades hereditarias, ¿no? Lo que pasa es que mis tías han tenido mejores condiciones y tienen muchísimo menos desgaste que los que tuvo mi mamá. Es que lo de mi mamá fue muy rápido, además. Fue muy rápido, muy rápido. Un desgaste Yo muy creo, rápido. Alexis, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a tu mamá ahora, Gulnara, ¿usted cambiaría algo de la vida que hizo? Yo creo que tu mamá, con la convicción con la que tú hablas de ella, yo creo que repetiría cada paso que Lo dio en decía, este momento por la vida. ¿Qué crees tú? ella lo decía a cada rato. Esa era como parte de varias de sus consignas, pero una de ellas era así como, no cambio absolutamente nada, ¿no? Y bueno, es que también, sí, es que mi madre era muy gozadora. Digamos, yo lo digo casi como con admiración. O sea, esa capacidad, ¿viste? De disfrutar los espacios y los momentos, no solo con cosas, digamos, no era gozadora en fiestas o en comidas, era gozadora con todos mis primos. O sea, en ese espacio
era la persona que te estaba haciendo reír todo el tiempo, ¿no? Como disfrutando cada momento que podía con la gente en todo momento. Y eso, la verdad es que es difícil encontrarlo en general. Gente, viste, que logre, no sé, llevar todos los momentos a esos momentos como cúlmines, que tú dices así como, todo tiene que ser una fiesta, sí, bueno, sí, con ella sí, todo tenía que ser una fiesta, todo tenía que estar ahí, al tope de la intensidad. Y los producía de una manera medio natural, no era que los forzaran ni lo intentara hacer de una manera artificial, solo pasaba, ¿no? Era una cosa así muy de, sí, un don, yo no sé. Finalmente había gente, incluso en mi propia familia más conservadora, que esa parte de mi madre no les gustaba tanto, les parecía abrumador, yo creo. Y entonces, claro, mi mamá a veces les terminaba resultando un poco molesta porque es que no se puede ser tan feliz todo el tiempo. Un poco yo creo que ese es el discurso. Alexis, Alexis, y para ir ya cerrando esta conversación, en tu trabajo, en tu moverte por la vida, en tu motivación para hacer lo que haces, quién eres, ¿cuánto hay de Gulnara en ti respecto de esa pasión con la que ella vivió la vida, con la convicción que hizo las cosas, con ese no arrepentirse, con él siempre adelante y vivir cada momento intensamente? ¿Cuánto tienes tú de eso y cómo pones eso al servicio del trabajo que actualmente estás realizando? Mira, yo creo que evidentemente hay grandes lecciones. Hay grandes lecciones para bien y para mal. Digamos que eh, de alguna manera el tema de la pasión por lo que uno hace es para mí también una consigna. Digamos, yo no estoy no me quedo en ningún trabajo que no me resulte que me está avivando la llama espiritual, digamos, que no tenga sentido. Si empieza a no tener sentido, entonces me voy, porque es que la vida es para que tenga sentido. Y esa es herencia directa de Gulnara. Pero también yo soy bastante más cauto que mi madre. Digamos que aprendí a la cautela por lecciones aprendidas de que mi mamá, viste, era demasiado derrochadora y había momentos en el que eso le cobraba la cuenta en los trabajos, con la gente, con los grupos. Yo soy bastante más cauto, digamos, pero porque lo aprendí viéndome en el espejo de Gulnara. Y quizás yo creo que también estoy en este mundo de, de la defensa de la paz y los derechos humanos por un concepto que a veces suena un poco medio hipster, ¿no? Pero yo sí creo que uno tiene que hacer este trabajo por amor. Eh, y claro, suena como que uno viniera volviendo de gusto, pero el tema del amor es la forma en que realmente te puedes comprometer con estas temáticas. Es como de tener empatía y de que la gente te importe, porque es fácil caer un poco en esta burocracia internacional y hacer las cosas un poco por la carrera, pero por la carrera profesional, pero que la gente te importe un carajo. Lo hay gente que tiene un poco esa opción, ¿no? Más de construir su propia carrera. Yo no estoy en esto por hacer una carrera, yo no quiero ser el secretario general de la OEA, ¿no? O de Naciones Unidas. ¿No? No estoy ahí por eso, estoy porque el tema de los derechos humanos me parece que es de los pocos temas en donde se puede hacer un mundo un poco mejor. exacto. Eh, y creo que este es el escenario máximo, porque se podría hacer, y de hecho lo hice, con la fundación del juez Baltasar Garzón, desde un mundo más desde la sociedad civil. Pero es que aquí es donde está el espacio de incidencia política real, de la real política. O sea, es en Naciones Unidas y en el Alto Comisionado en donde yo voy y presiono o hago mi gestión de incidencia política y se me escucha porque se me tiene que escuchar. Y entonces este es el lugar en donde hay que hacer estas cosas, porque aquí es donde uno puede producir ciertos cambios y salvar vidas. Y eso lo vale todo. En estos momentos lo vale todo. Y claro, y eso sí, es un aprendizaje directo, puro y duro de Gulnara. Puro y duro de mi madre. O sea, como amar laboralmente, amar a la gente,
a pesar de que no los conoces, eso te lo enseña alguien que ha amado a la gente. Eso no se aprende de otra forma, no se aprende con libros, no se aprende leyendo literatura romántica ni nada. Se aprende desde la experiencia pura y dura. Y claro, es quizás la gran herencia, es quizás el gran legado, ¿no? Y yo creo que es un legado que le dejó a más personas que a mí. O sea, cuando mi madre muere, abren en Facebook muchos de sus amigos de distintas misiones, como una página, que no sé si todavía alguien la busca, la puede encontrar, y aparecen como frases de un montón de gente que hoy en día está en cargos muy altos en las jerarquías del mundo de la cooperación, pero cargos altos, altos, en Nueva York y misiones de paz y qué sé yo, y todos ellos dicen cosas mágicas de Vulnera. O sea, que más o menos como que les cambió la vida. Les cambió la vida en lo laboral. Y todo un poco desde este enfoque, del enfoque de que sí te importa. Entonces, creo que ese es el gran legado y es un legado que por mucho tiempo la gente que todavía está viva y que la conoció lo va a seguir sosteniendo. Es probable que, claro, el nombre de mi madre se olvide en un tiempo, como todos nosotros que seremos olvidados en algún momento, pero por el momento creo que hay mucha gente que la mantiene ahí como un referente bien importante en términos de cómo hacer las cosas. Bueno, ¿No? justamente, Alexis, esa es la idea de presentarte a ti, tu trabajo, y que nos presentaras a tu madre, que de cierta manera ha sido una labor silenciosa la de ella, por lo menos no muy conocida. No sé cuántas personas, aparte de su familia, sabrán de esto en Chile, ¿no? Seguramente no muchas, o sea, sus círculos más cercanos, sus amistades, pero no, en general no fue un trabajo tan público ni tan conocido. Y es Pero en por general, eso, cuando trabaja en este mundo, uno es medio invisible. En realidad, no hay mucha publicidad, autopublicidad, ¿no? Hay poca. bueno, y es por eso, Alexis, que te vamos a pedir que más adelante nos des una conferencia sobre la paz y también nos des una conferencia sobre esta gran mujer que fue Gulnara, para Por favor. sacar justamente a flote su recuerdo. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Eh, Realmente un muy lindo momento de poder conversar un poco de, bueno, desde lo laboral, pero también desde lo personal, un poco las motivaciones más del alma que te tienen en este mundo, ¿no? Muchas gracias, Alexis. No, muchas gracias por la Ustedes. invitación. Siempre es bueno conversar con un colega que está. Yo trabajo trabajé en medio de comunicación, ahora trabajo en un municipio, creo que es un gobierno local, en una comuna, que es la segunda comuna más grande de Chile, Maipú. Soy amiga de Maritza hace ya casi 10 años, Maritza, que nos conocemos. Nos conocimos por los proyectos culturales, nos presentó su hijo, Cristian, y así ha sido un largo transitar. Me gusta mucho lo que hace Maritza, apoyarla en los tiempos que yo tengo también, vincularme con este tema de las conversaciones. Yo soy una gran conversadora, me gusta mucho. Ves que voy, amigos me dicen, oye, tú cada vez que vayas a la esquina hay una entrevista de alguien. Es que siempre digo, así que se Ahí está el haciendo don. preguntas, como soy una intrusa, digo yo, con título, porque esos son los periodistas. O sea, un periodista que no es preguntón, que no se cuestiona dónde está, para qué está, no, yo creo que debiera dejar esta carrera. No sé qué opinas tú. Tenemos que nunca perder la capacidad de asombro, de preguntar, de inquirir, de querer ir más allá. Y qué bien por ti, te felicito por el trabajo que estás haciendo, estás representando, muy bien representando a nuestro país, a nuestro gremio. Y lo otro que te felicito también, que no has perdido tu acento. Sigue siendo, es como Increíble, conversar ¿no? con un Es ¿no? Muy increíble, bien, increíble. muy bien. Todo el mundo me lo dice, porque además en Colombia en particular hay unos acentos muy fuertes, como los paisas, los de Medellín. Un acento que todo el mundo se le pega, porque es muy pegajoso. Pero no hay caso, yo no lo pierdo. Ahí. Bueno, nos volveremos a encontrar. Te agradezco Muchas mucho, gracias. Alexis, Un tu abrazo tiempo. gigante. Te agradezco mucho, Carolina, tu participación y tu apoyo siempre. Y nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas Por gracias. supuesto. Muchas Muchas gracias. gracias y buenas noches. Buenas Que Gracias, noches. estés muy Carolina. bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao.